Hola, saludos a toda la gente que va llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando, que nos vea en diferido. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Wolfpack, bienvenidos. Saludos a Argentina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos también a Alejandro Molinas. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a México. Y Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Vale la pena esta paz entre Palestina y Estados Unidos o es puro humo como siempre? Bueno, no sé. Parece que los del comité del premio Nobel han pensado que es puro humo porque no le han dado el, el premio Nobel a Trump. Se le han dado a la perra esa, María Corina Machado. Que bueno, no sé, quizá han intentado ahí como darle un premio de consolación a Trump, ¿no? O sea, se lo damos a ella. Así lo vas a tener más fácil de invadir Venezuela, ¿no? Y bueno, si miramos la historia, o sea, el Nobel es una institución del, del orden geopolítico pro-occidental, ¿no? Cada vez que le dan el premio Nobel a un personaje de estos, pocos años después, el régimen cae, ¿no? Si miramos 1983, se lo dieron a Lech Walesa. 6 años después, el régimen comunista de Polonia se había derrumbado. Se lo dieron al año siguiente a Desmond Tutu. 6 años después, el gobierno del apartheid había caído. Se lo dieron a Gorbachev. Un año después, la Unión Soviética ya no existía. ¿Cuál más? Bueno, debe haber más ejemplos. Pero lo tiene muy crudo. Maduro, ¿eh? Tiene muy crudo. Esto va a envalentonar. Aunque bueno, espero que en el lado bueno, pues no sé, quizá conociendo a Trump, pues no sé, pero bueno, puede invadir Venezuela perfectamente sin María Corina Machado. O sea, pone a otro y ya está. Pone al, ¿cómo es? Edmundo González era el otro. Lo pone a ese o pone a... Eh, trae de vuelta a Guaidó o al... ¿Cómo se llamaba el otro que se fue a España? Que bueno, curiosamente muchos se van a España para que luego digan, no, es que el gobierno de España son chavistas, no sé qué. Pues oye, no vayáis ahí, no vayáis con un gobierno chavista, o sea, no me joden, no me jodan. Caronte 47, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos. Bueno, Trump se quedó con la trompeta, bueno. Oye, pero es que, ha dicho una cosa Trump que es verdad. Se lo dieron a Obama por no hacer absolutamente nada. Se lo podían haber dado a él, que no. Sin embargo, bueno, había 347 candidatos, de los cuales, la, bueno, la lista no la publican, ¿no? O sea, solo se sabe los candidatos que se han publicado por la gente que los ha propuesto. Y había personas y había organizaciones. A ver. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. ¿Dónde está? Premio Nobel de la Paz 2025. María Corino, María Cochina Machado, ¿no? Bueno. Vale, estos eran los candidatos, ¿no? Francesca Albanese. Habría sido una buena ganadora, ¿no? Del premio, ¿no? A ver, ahí hay un montón que no los conozco, disidentes chinos, disidentes rusos. El Papa Francisco se lo querían dar a título póstumo. Imran Khan, el ex primer ministro de Pakistán. Ahí está, María Cochina Machado. Elon Musk también era candidato.
por su, por su continuo compromiso con el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la paz. Ok, bueno, está. Donald Trump. Mossad Hassan Youssef, que era, bueno, era un líder de Hamas que luego se pasó a los israelíes. No sé quién, no pone quién lo propuso, pero bueno. Y hay organizaciones que lo podían haber. El comité, el comité del 6 de enero, que bueno, eso lo habría sacado de quicio completamente a Donald Trump. La campaña para los uigures. Los niños de Gaza, mira, estos son los que se tenían que haber llevado. Porque claro, Donald Trump ha colaborado en hacer el trato y tal. Oye, si es un humanitario de verdad y tal, como ha dicho la Casa Blanca, pues habría dicho, pues oye, vamos a dar el premio a los niños de Gaza y los 2 millones de pavos que... No sé cuánto es el premio, creo que son 2 millones de dólares o así, ¿no? Los 2 millones, pues lo ponemos para medicamentos, escuelas y tal a los niños de Gaza. Bueno, los rehenes de los familias de los rehenes, la Corte Penal Criminal Internacional, Gobierno de Sudáfrica, la OTAN. Bueno, la OTAN, hombre, sabemos que es un... Siempre han colaborado por la paz. ¿Qué organización más pacifista hay que la OTAN? Por favor, por favor. Desde el año 49 trabajan para la paz en el mundo. O sea, por eso ponen misiles en todos lados para, para defender la paz, básicamente. Por su esfuerzo de evitar un conflicto armado directo durante mucho tiempo entre la Unión Soviética y Occidente. Pero si la OTAN siempre estaba en el lado más beligerante. Ok, las protestas estudiantes serbias. Las mujeres hacen la paz. Salas de respuesta de emergencia de Sudán. Bueno, yo creo que de todos estos se lo tenían que haber llevado los niños de Gaza, que son los que... Bueno, no es que ellos hayan hecho directamente algo para la paz, pero habría sido pues una señal de... Y si Donald Trump fuera un humanitario y todo este rollo, como dicen, o se lo podrían haber dado a Francesca Albanese, que es la que desde el principio de la guerra ha estado cantándoles las 40 a los israelíes. ¿No? Que bueno, naturalmente los israelíes dicen, no, es que es nazi, es antisemita, es que es no sé qué. ¿No? Incluso Trump le puso sanciones. Pero bueno, ella también les pidió a los de Hamas que dejaran ir los rehenes, ¿no? Bueno, y bueno, como os digo, ¿no? La perra esta, María Cochina Machado, pues todo el mundo sabe que es un puto títere de la CIA, lo ha sido desde que, o sea, cuando, ¿os acordáis en el 2002? Cuando le intentaron hacer un golpe de estado a Chávez y todo el rollo, pues ella ya estaba metida en esa mierda. Y luego, o ya desde el mismo momento, empezó a cobrar pasta de la CIA, del National Endowment for Democracy, que básicamente es un puto títere de la agencia importadora de cocaína, ¿no? Bueno,
Ok. Tomás, ¿no notas que los Estados Unidos se está quedando como una potencia más como las demás, pero no deja de ser potencia mundial? Sí, se está nivelando el terreno de juego. O sea, Estados Unidos sigue siendo el number one, pero ya los rusos y sobre todo los chinos les vienen pisando los talones y ya pronto los van a alcanzar. El premio Nobel no tiene ninguna credibilidad, son un montón de gente de las élites premiando entre ellos. Exactamente, exactamente. Si el hijo puta este del Nobel era un traficante de armas, brother. O sea, claro, claro, y por eso se lo dan a energúmenos como Obama, Milton Friedman, creo que Henry Kissinger incluso tuvo el premio Nobel. A ver, ahí está Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz, 1973. Wow, brother, si se lo dieron al hijo puta este de Kissinger, oye, pues ¿por qué no se lo pueden dar a Trump? Que es en general menos beligerante que Kissinger. Ok. Motivación del premio, por haber negociado conjuntamente un alto el fuego en Vietnam en 1973. Oye, pues lo mismo que ha hecho Trump, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver a la cerda esta, María Cochina Machado. ¿Por qué se lo han dado a ella? Ahí está, María Cochina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Motivación del premio, por su incansable trabajo promocionando los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por alcanzar una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. ¡Wey! Muy bien. Su incansable esfuerzo de poner Venezuela en papel de regalo y entregársela a los capitalistas yanquis que se la van a dividir como un pastel y a ella le van a dar 4 migajas en una cuenta corriente en las Islas Caimán. ¡Muy bien! María Cochina Machado mantiene las llamas de la democracia encendidas en medio de la creciente oscuridad. María Cochina Machado ha liderado la lucha por la democracia delante del creciente autoritarianismo en Venezuela. La señora Machado estudió ingeniería y bueno, no tengo ganas de saber su puta vida de zorra. Entonces, si ustedes quieren leer esta mierda, pues adelante. Pero ya. Ok. Bueno, como les decía, ¿no? Esta es la página de Wikimierda de María Cochina Machado. Y bueno, para que luego no digan, no, es que tú sacas fuentes sesgadas. ¿No? Ok. Wikipedia, ¿eh? Ok. Bueno, súmate. La fundación de la organización voluntaria civil Súmate resultó de un encuentro apresurado entre Machado y Alejandro Plaz en el lobby de un hotel en 2001, donde compartieron la preocupación sobre el curso que se estaba llevando en Venezuela. Machado dijo, algo nos unió y tenía ese sentimiento de que no podía quedarme en casa y ver mi país polarizándose y colapsando. Teníamos que mantener el proceso electoral, pero cambiar el camino para dar a los venezolanos la oportunidad de contar con nosotros mismos y disipar las tensiones antes de... la puta mierda, zorra. Ok, ahora viene lo importante. Súmate llevó a una petición de referéndum, una petición para el referéndum de 2004 para
destituir al presidente Hugo Chávez. Después del referéndum, miembros de Súmate, incluyendo a Machado, fueron acusados de conspiración y de traición bajo el artículo 132 del Código Penal, por recibir apoyo financiero para sus actividades del National Endowment for Democracy. Bueno, para los que no sepan qué es esto del National Endowment for Democracy, ¿no? Es, bueno, una organización, pues, básicamente es un títere de la CIA, ¿no? Fíjate lo que pone en su página de Wikipedia. Después de su fundación, la NET asumió varias antiguas actividades de la Agencia Central de Inteligencia. O sea, te lo están diciendo. O sea, grupos políticos, activistas, académicos y algunos gobiernos han acusado a la NET de ser un instrumento de la política exterior de Estados Unidos y ayudar en cambios de régimen. En febrero de 2025, el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo Elon Musk bloqueó el pago de fondos mandados por el Congreso desde la Tesorería. En agosto, a la NET se le entregó, se le garantizó una excepción para permitir el acceso a estos fondos. O sea, que siguen dando por culo, ¿no? Bueno, pues para esta gentuza es para quien trabaja esta zorra, ¿no? National Endowment for Democracy. Claro, claro. National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia en español. Fundación Nacional para la CIA. Fundación Nacional para entregar países a los putos gringos, ¿no? Bueno. María Cochina Machado. Pero yo no sé, o sea, a mí me parece raro, ¿no? Que esta tía siga en Venezuela, ¿no? Y que Maduro, o sea, le permita... Bueno, se dice que está escondida, que no sé qué, oye, pero realmente, o sea, o sea, la tía esta da entrevistas en los medios, habla con los del premio Nobel, no sé qué, o sea, tendrá que salir de Venezuela para ir a recoger el premio, supongo, ¿no? Realmente la policía de Maduro es tan incompetente que no saben atrapar a esta zorra. Parece, o sea, es algo sorprendente. Porque ¿quién es esta zorra después de todo? María Cochino Machado. Seguro que viene de cuna de oro y tal, ¿no? A ver, vida, nació en Caracas, descendiente del tercer marqués de Toro, Sebastián José Antonio Rodríguez del Toro y Ascanio. ¡Wow! Es es la mayor de las 4 hijas de la psicóloga Corina Parisca. Okay. Y del hombre de negocios Enrique Machado Zuluaga. ¡Wow! Es la tataranieta de Eduardo Blanco, y este quién es, escritor y político venezolano, y la tatarasobrina de Martín Tobar y Tobar. O sea, bueno, que es de mucha pasta, ¿no? O sea, que una zorra de estas que ha vivido toda su vida entre algodoncitos perfumados y siempre preguntándole, ay, ¿qué quiere la niña de la casa? Y los criados... Y los criados hasta, yo qué sé, hasta poniéndole el vibrador dentro del chirri, ¿me entiendes? No, literal. O sea, hicieron una entrevista con uno que había sido criado del otro hijo puta este, ¿cómo se llama? El rey de Inglaterra, Carlos III, ¿no? Okay. El tío dice que él cada mañana se metía en el cuarto de baño, agarraba el cepillo de dientes del hijo puta este, el rey, le ponía la pasta de dientes y le dejaba el cepillo ahí para que él se cepillara los dientes. Y bueno, un poco más para atrás, o sea, hace 100 años o así, esta gentuza tenían un tío que se metía en el baño con ellos y cuando terminaban de cagar, el tío ese les limpiaba el culo, literal. Y bueno, se dice que ahora se sigue haciendo, ¿no? Pero que pues
Bueno, nadie quiere salir en los medios diciendo, no, no, yo le limpio el culo al rey o a la reina. Pero sí, o sea, esta gentuza, pues es así, ¿no? O sea, nunca, nunca han, nunca les ha faltado nada en la vida y cuando llega un momento que les falta una pequeñita cosa que tenían antes, pues ¡buah! Es como si se les hundiera el mundo y se ponen ahí pues como locos, ¿no? O sea, bueno, en fin, un desastre. Ok, todos los verdaderos luchadores por la paz y la justicia o están muertos o no son conocidos, claro, o están en la cárcel. Mira, cuando habrán hecho el trato entre Hamas y... ¿Por qué no han soltado a Marwan Barghouti? Que es el que es el hombre de Fatah que quería negociar para hacer dos estados y todo el rollo. Que bueno, los israelíes le acusan de no sé cuántos muertos y tal, pero bueno, qué sé. Se dice que es mucho cuento. Luis 2, bienvenida, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Saludos a Argentina. ¿Le pagaron bien al menos a Machado? Pues sí, supongo que sí, ¿no? La CIA pues paga. Pero ahora con el premio Nobel creo que son un par de millones, algo así, ¿no? Para ella 2 millones, pues bueno, pues sí, es una pasta, ¿no? Pero esta gente tiene ya su cuenta corriente con decenas, cientos, a veces hasta miles de millones. Pero bueno, ok. Que bueno, si se lo hubieran dado a Donald Trump, pues ya sé qué es que te diga, tampoco habría habido tanta diferencia, ¿no? Pero bueno, pero es lo que les digo, o sea, si se lo dieron a Obama por no hacer absolutamente nada, pero literal, o sea, ni siquiera había empezado a ser presidente el hijo puta. Y ya le dieron el premio Nobel, oye, ¿por qué no, no se lo podían dar a Trump? Que... Mira, a Henry Kissinger le dieron el puto premio Nobel. No, brother, ya lo he dicho, de los que había en la lista, los niños de Gaza se lo tenían que haber dado. O los niños de Gaza o Victoria Albanese también se lo habían podido dar. Pero bueno, es lo que hay. No, brother, Greta Thunberg es otra zorra que trabaja para Soros y toda esta mierda. El rollo este de ahora de ser pro-Palestina, pues yo creo que bueno, lo de todo este rollo del clima y tal ha bajado un poco de popularidad y ahora pues bueno, ella ha visto que lo de las protestas salía mucho en los medios y tal, pues ha dicho, oye, pues me voy a meter en esta mierda también. A ver si recupero un poco de protagonismo, ¿no? Bueno, ¿qué más? María Cochina Machado. Bueno, vamos a ver. ¿A Maduro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, siempre se lo tienen que dar a un pro-yanqui o cuál es el rollo. Y Albanese, ¿por qué no se lo dan? Porque ella es anti-Israel y toda esta mierda, ¿no? Ok, comité explica por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump. Creo que este comité ha sido testigo de muchos tipos de campaña y atención mediática, afirmó el presidente del comité noruego del Nobel, sin mencionar al mandatario estadounidense. Bueno, quizás uno de los errores de Trump fue decir públicamente que él lo quería, el premio Nobel, ¿no? Si se hubiera quedado calladito, o como mucho hubiera dicho, Michelo, ¿ese quién es? Ah, el que me dijiste el otro día, que se fue a Venezuela y toda la historia. Vale, vale. Ah, pues sí, ¿por qué no? Pero, o sea, si Trump se hubiera quedado calladito, ¿no? De decir, oye, no decir nada, o como muchos decir, me han nombrado para el Nobel, ah, bueno, si me lo dan bien y si no, no pasa nada. Yo trabajo para la paz y no espero ninguna recompensa personal y no sé qué, ¿no? Si hubiera dicho eso, no hubiera dicho nada, a lo mejor se lo dan. Pero ese, como él es tan vanidoso y... Sí, sí, ¿por qué no se lo pueden dar a Putin? O sea, si se lo dieron al hijo puta de Kissinger, que estaba metido en la guerra del Vietnam, atacó Laos, atacó Camboya y toda esta mierda, ¿por qué no se lo pueden dar a Putin? ¿Por qué no? Pero bueno, el rollo con Trump es que como él es tan vanidoso, ¿no? Y no puede resistir su afán de protagonismo y siempre es él y solo él, ¿no? Y está tan enamorado de sí mismo que el hijo puta seguro que hasta se hace pajas con su propia foto, ¿no? Pero, claro, eso le ha pasado factura, yo creo. Y bueno, además, pues, es una figura bastante polarizante, ¿no? Machado también es polarizante, pero solo en Venezuela. Fuera de Venezuela, en menor medida. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan de Donald Trump.
El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Wayne Fridnes, justificó este viernes la decisión de no otorgar el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que reciben miles de cartas todos los años de personas que quieren explicar qué conduce a la paz. El galardón de 2025 fue otorgado a la... Vale, ya lo sabemos. Bueno, el galardón de 2025 fue otorgado a la opositora ultraderechista venezolana María Corina Machado, pese al reciente gran avance en el acuerdo entre Israel y Hamas y el apoyo internacional que recibía Trump. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Stephen Cheung, criticó la decisión del comité al considerarla politizada, ya que pone la política por encima de la paz. El presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz en todo el mundo, poniendo fin a las guerras y salvando vidas, escribió en X. Bueno, oye, esto de dárselo a la perra esta, Machado y tal, pues va a facilitar las cosas de lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Que es invadir Venezuela y cambiar el régimen. No sé si lo sabéis, ahora están justo delantito de la costa de Venezuela y uno de los barcos que hay es un barco de transporte de tropas preparado para desembarco. O sea, que ya están jugando con la posibilidad de un desembarco en Venezuela, ¿no? Que bueno, si lo hiciera, pues bueno, ya veríamos cómo reaccionan las bases del MAGA. Pero bueno, como sabe que está en su segundo mandato y que ya no se puede presentar y tal, pues bueno, lo que le haga, pues ya, lo que le pase ya. Aunque bueno, quizás esperará después de las elecciones de medio término. Pero, bueno. Aunque bueno, hay rumores por ahí de que dice que igual se va a quedar porque Trump es un dictador y no sé qué. Los van a recibir los milicianos, sí, pero... A ver, Venezuela, pues, o sea, claro que Venezuela no es Haití, ¿no? Eh, digo Haití, claro que Venezuela no es Panamá, ¿no? O sea, los venezolanos les pueden poner en un buen aprieto a los yanquis, ¿no? Pero las fuerzas armadas bolivarianas y tal, o sea, no tienen nada que hacer contra los gringos, o sea, es lo que hay. Y los rusos y los chinos no parece que les vayan a salvar el culo. Y los cubanos quizá, bueno, si pudieran, los ayudarían, pero estamos en las mismas. O sea, los cubanos no se van a arriesgar a mandar tropas a Venezuela, primero porque no cambiaría gran cosa, o sea, y segunda porque pondrían en peligro su propio régimen. Bueno, por su parte, la oficina del primer ministro de Israel publicó en esa red social una imagen generada con inteligencia artificial en la que Benjamín Netanyahu celebra con Trump el premio no obtenido, con el texto «Denle a real Donald Trump el premio Nobel de la Paz, se lo merece». Según Fridnes, en la larga historia del premio Nobel de la Paz, este comité ha sido testigo de todo tipo de campañas y atención mediática. Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados, una sala que rebosa valentía e integridad. Por eso basamos nuestra decisión únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel. Claro. La obra del... Trump había expresado abiertamente su deseo de recibir el galardón, atribuyéndose el mérito de haber puesto fin a 7 conflictos en todo el mundo, aunque pronosticó que no lo recibiría. Que bueno, eso de 7 conflictos es muy cogido por los pelos. En realidad, de los 7 conflictos han sido, creo que, ¿no es solo Gaza? Solo Gaza y... ya está, o sea... ¿Qué otra guerra? A ver, estuvo en las negociaciones de lo de Armenia, que bueno, era una guerra que ya había un alto al fuego, ¿no? O sea, vale, técnicamente, legalmente, o sea, sí, terminó una guerra, pero o sea, ya hacía 2 o 3 años que no se pegaban tiros. Luego estuvo en las negociaciones de lo de Congo, pero, o sea, vale, sí, se firmó ahí un tratado y tal, pero, o sea, siguen las hostilidades, o sea, no ha cambiado nada. No sé qué hizo también en Kosovo. Y bueno, luego estuvo en las negociaciones entre India y Pakistán y entre Camboya y Tailandia. Pero vale, o sea, eso... A ver, eso es típico Trump, ¿no? Que él ayuda en algo, colabora en algo y luego sale diciendo no, yo lo hice solito, esto es mi mérito, no sé qué. Vamos a ver. Él, vale, ayudó y tal, pero o sea, no lo hizo él, ¿no? Pero bueno, lo de Gaza sí que parece que él fue el que lo pensó todo con sus colaboradores. Presentó el trama a Netanyahu, que no le gustaba mucho el plan a Netanyahu, pero se lo hizo tragar, ¿no? Y bueno, los de Hamas, pues parece que los de Hamas pues ya son títeres de Israel, es lo que hay, ¿no? Pero de las 7 guerras que dice que ha terminado en realidad una, ¿no? Pero bueno, oye, solo por esa, pues ya, se lo podían haber dado, ¿no? Pero bueno, o sea, su error fue esto, lo que dice aquí. Había expresado abiertamente su deseo de recibir el galardón. Claro, si ya
Tres presidentes estadounidenses en ejercicio ganaron el Premio Nobel de la Paz. Theodore Roosevelt en 1906, Woodrow Wilson en 1919 y Barack Obama en 2009. Jimmy Carter lo ganó en 2002, 2 décadas después de dejar el cargo. Obama, objetivo de las críticas de Trump, obtuvo el premio al inicio de su mandato. Le dieron el premio por no hacer nada, dijo Trump este jueves. Se lo dieron a Obama por no hacer absolutamente nada más que destruir nuestro país. Bueno, eso es verdad. Bueno, destruir el país, no sé, porque, o sea, bueno, el país ya lo llevaba destruyendo Bush, Clinton, y vale, sí, Obama colaboró y Trump continuó, ¿no? Pero, oye, por la paz en el mundo, ¿qué hizo Obama por la paz en el mundo? A no ser que digas, oye, que empezar la guerra de Libia, la guerra de Siria, reactivar la guerra en Somalia, empezar las guerras en Mali y no sé dónde más, eso es esforzarse por la paz, ¿entiendes? Además de decir que iba a salir de Irak y no salirse, decir que iba a cerrar Guantánamo y no cerrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué coño hizo? Porque claro, todo el premio se lo dieron antes de empezar las guerras y tal, o sea, el premio básicamente se lo dieron por lo que iba a hacer, o sea, basándose en su programa electoral, no por cosas reales que él había hecho. Entonces, oye, comparado con Trump, que bueno, oye, puedes decir que el plan de paz de Trump pues favorece a los israelíes, todo lo que tú quieras, pero bueno, por lo menos se ha parado la guerra, ya no están matando a gente, o sea, en ese sentido, pues oye, Trump se lo merece más que Obama, yo creo, ¿no? Pero bueno. Los críticos del presidente republicano señalan acciones como el bombardeo a instalaciones nucleares de Irán en junio, sus comentarios sobre adquirir Groenlandia y la decisión de renombrar al Departamento de Defensa a Departamento. Claro, eso tampoco le ha ayudado. Como razones de no considerar a Trump merecedor del galardón. Pero bueno, o sea, en ese mismo sentido, ¿por qué se lo dieron entonces a Henry Kissinger? Que bombardeó Camboya, bombardeó Laos, ilegalmente, sin declaración de guerra. Se metieron ahí de stranquis y empezaron a bombardear, ¿no? En fin, nada, es todo politiqueo, es todo politiqueo. Y bueno, pues los del Nobel pues serán más afines a los demócratas y por eso no se lo han dado. Ya está. Por otro lado, el analista Carlos Alberto Almeida consideró extremadamente descalificante haber concedido el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, calificándola de personaje muy siniestro que ha sugerido públicamente una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar al gobierno bolivariano. Sí, no, la zorra esta trabaja directamente para el gobierno de Estados Unidos. Incluso se dice que ella vivía en la embajada y todo. El premio Nobel perdió credibilidad. ¿Es que alguna vez lo ha tenido? ¿Alguna vez ha tenido credibilidad esa mierda? No sé, primero habría que preguntarse si alguna vez tuvo credibilidad esa puta mierda, ¿me entiendes? Los premios yankees están perdiendo credibilidad en el mundo. Ajá, eso es... Bueno, el Nobel no es yankee, es noruego, pero ya sabes, es una recompensa del sistema angloamericano occidental y tal a los que han hecho algo por... Y ahora, pues bueno, oye, seguramente que a Trump, pues, a la línea dura del sionismo le habría gustado que la guerra fuera así, exterminar todo Gaza y... En cambio, la zorra esta, María Cochina Machado, pues, oye, si se quita de en medio a Maduro, pues, oye, la primera reserva de petróleo del mundo, hay mucho dinero para repartir, ¿eh? Hay mucho dinero para repartir. Entonces, pues claro, eso es un gran servicio a los multimillonarios que finalmente son los que mueven el cotarro. ¿Qué piensas de que Estados Unidos compró pesos argentinos a través del Banco Santander para ayudar a Milei? Sí, o sea, ellos quieren mantener Trump quiere mantener a Milei en el poder, ¿no? Veremos cuánto dura el hijo puta este. Bueno,
Bueno, ¿qué les parece? Ahí tenemos la ficha de María Cochina Machado con sus grandes amigos del Foro Económico Mundial. Claro, claro. Esta perra lo que quiere es vender Venezuela al mayor postor. Bueno, María Cochina Machado es un miembro del Parlamento de Venezuela, representando el estado de Miranda. Bueno, esto es viejo ya, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Para que se hagan una idea de quién es esta zorra, ¿no? Borges nunca recibió el premio Nobel de... Se lo han dado a un húngaro, no sé qué rol. Bueno, bueno, vamos a ver más cosas de esta zorra. Flimderspiki. Saludos desde Argentina. Ok, saludos a Argentina, muchas gracias. El largo historial criminal de María Cochina Machado. Bueno, vamos a ver. Ahí está, con otro de sus grandes amigos, el buscador de armas de destrucción masiva, ¿no? Ah, que no comparto pantalla. Míralo con su amigo, ¿no? José Cruz, ¡wey! Bienvenidos, saludos a México. Además es fea la vieja. Bueno, y es que ya tiene casi 60 años, ¿eh? Tampoco le puedes pedir peras al olmo. ¡Bush! Señores y señoras, me pongo un cafecito. Les dejo un momento el automático. Escuchamos qué nos cuentan sobre esta zorra y luego seguimos, ¿ok? Luna, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. María Corina Machado's Lengthy Criminal Record. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, estrecha la mano de María Corina Machado, izquierda, entonces directora ejecutiva de Sumate, en la oficina oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de mayo de 2005. Foto, Alex Wong /Getty Images /foto de archivo. El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela confirmó la inhabilitación de la política de extrema derecha María Corina Machado para ocupar cualquier cargo público durante 15 años. El fallo sigue a la sentencia número 00005, radicado no 2023-0461, referida a la protección cautelar solicitada por Machado por las presuntas acciones materiales realizadas por la Contraloría General de la República. El fallo señala que Machado, fundador de la organización política 20 Venezuela, fue partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, líder del Partido Voluntad Popular VP, quien, apoyado por Estados Unidos y un puñado de países occidentales, se autoproclamó presidente de Venezuela en 2019, a pesar de que nunca se postuló para el cargo ni, evidentemente, recibiendo votos. El reconocimiento de la falsa presidencia de Guaidó por parte de Estados Unidos y sus vasallos fue seguido por la implementación ilegal de medidas coercitivas unilaterales, eufemísticamente denominadas sanciones, que socavaron la economía de Venezuela al asfixiar su industria petrolera y el acceso a divisas, produciendo hiperinflación y pobreza generalizada. El máximo órgano judicial de Venezuela declaró que el reclamo de Machado no cumple con los requisitos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023. Un acuerdo firmado entre el gobierno y la plataforma unitaria, que alberga a algunos partidos de oposición de extrema derecha, permitió a los políticos de derecha solicitar que su inhabilitación fuera revisada ante el tribunal más alto del país. Machado ignoró reiteradamente el acuerdo, alegando que nadie le había notificado que estaba descalificada. Sin embargo, a pocas horas del cierre del plazo para presentar la solicitud, el 15 de diciembre de 2023, se presentó ante el TSJ y suplicó que se revisara su caso. Su comparecencia en el TSJ fue reportada por primera vez por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Un comportamiento contradictorio y errático similar ha caracterizado la carrera política de Machado. Siempre ha optado por el extremismo y ha expresado repetidamente su desconocimiento de las instituciones estatales. ONG contra la democracia en 2002, Machado fundó Sumate, una ONG cuyo propósito era promover la transparencia electoral. Sin embargo, el 12 de abril de ese mismo año, fue una de las 400 personas que firmaron la Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, mejor conocida como el Decreto Carmona, documento mediante el cual el presidente de la Cámara de Comercio Fedecámaras en ese momento, Pedro Carmona, se nombró presidente de Venezuela y anuló la Constitución y la Asamblea Nacional de Venezuela durante un breve golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
En 2004, el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, demostró cómo Sumate recibió financiamiento de la National Endowment for Democracy, NED, una organización vinculada a la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos, con la excusa de utilizarlo para talleres de capacitación en materia electoral. El fiscal general demostró que los fondos fueron desviados y utilizados para llevar a cabo actividades ilegales. La gran suma de dólares aportados por la NED fue utilizada por la Junta Directiva de Sumate para enfrentar política y electoralmente al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, afirmó el fiscal general. El 31 de mayo de 2005, María Corina Machado, aún como presidenta de esta ONG, mantuvo una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en la propia Casa Blanca, que tendría lugar gracias a sus vínculos con los elementos más radicales del Partido Republicano estadounidense. En ese momento, la actual primera dama Cilia Flores, quien era miembro de la Asamblea Nacional AN de Venezuela, dijo que el propósito de esta reunión era pedirle a Washington más dinero y pautas para continuar con su agenda oculta. Planes violentos. En 2011, Machado fue elegido diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Sin embargo, no cesaría su cruzada contra el gobierno nacional utilizando esta plataforma. En un episodio particularmente memorable durante el mensaje anual 2012 del presidente Chávez, respondió a su insolencia afirmando que un águila no atrapa moscas. Con la victoria electoral de la revolución ese año y la del presidente Nicolás Maduro un año después, tras la muerte de Hugo Chávez, comenzaría una nueva ola de acciones violentas. El 12 de febrero de 2014, Machado se unió al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, en un plan violento llamado La Salida que vio a 43 ciudadanos y miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en todo el país. En muchos casos, los ciudadanos y las fuerzas de seguridad recibieron disparos en la cara por intentar retirar las barricadas levantadas por los organizadores de extrema derecha de las llamadas guarimbas. En marzo de 2014, Machado, quien aún era diputado de la AN, tenía la intención de hablar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos como embajador alterno del gobierno de Panamá, acción que finalmente no procedió. El gobierno venezolano afirmó que al aceptar esta investidura, Machado había renunciado automáticamente a su cargo como parlamentaria, porque violaba las disposiciones de la Constitución. El entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, explicó que la acción violó el artículo 191 de la Constitución, que establece que los parlamentarios no podrán ocupar cargos públicos para gobiernos extranjeros sin perder su investidura, salvo en virtud de exenciones específicas para las que Machado no calificaba. Sanciones. Con la llegada de la mayoría opositora al Parlamento en 2015 y la activación del falso gobierno interino de Guaidó en 2019, Machado se convirtió en un falso embajador y solicitó que Estados Unidos y sus aliados aplicaran medidas coercitivas unilaterales a Venezuela. Estas sanciones le costaron a Venezuela aproximadamente $642.000 millones entre 2015 y 2022, según estimaciones recientes del presidente Nicolás Maduro. Además, solicitó reiteradamente la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, disfrazado de fuerza de paz, que tenía como objetivo derrocar al presidente por medios violentos. Además, Machado presionó por el uso de la doctrina imperialista de la responsabilidad de proteger DR2P como un método alternativo para derrocar al gobierno a través de la intervención militar extranjera. Las 7 razones del TSJ para su inhabilitación. Participó en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, quien promovió el bloqueo criminal a Venezuela. Apoyó el despojo de las empresas y la riqueza del pueblo venezolano en el exterior, incluida la incautación de las participaciones de Citgo y la Corporación Petrolera, que causó daños a la propiedad por $32.50 mil millones. Apoyó el despojo de la empresa colombo-venezolana Monómeros, que fue devuelta a Venezuela en quiebra cuando el presidente Petro asumió el cargo en Colombia. Apoyó la retención ilegal de 31 toneladas de oro por parte del Banco de Inglaterra. Apoyó la congelación de $4.000 millones en el sistema financiero internacional. Machado solicitó sanciones que impidieron la compra de medicamentos para 60.000 pacientes con VIH. Aceptó el cargo de representante diplomática de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Últimas noticias by Víctor Lara with Orinoco Tribune Content. Translation, Orinoco Tribune. Bueno, o sea, fíjense, o sea, ¿cómo pueden dar el Premio Nobel de la Paz a una persona que ha llamado a que hagan una guerra contra su propio país? Es que solo por eso ya tenían que haberle retirado la nacionalidad venezolana y expulsarla del país, como mínimo, porque ya tenía que estar en la... O sea, yo no entiendo cómo esta mujer puede estar escondida, entre comillas, y sigue dando entrevistas a los medios. Los del comité del Nobel tienen su teléfono y los de la policía de Maduro no pueden encontrarla. ¿En serio? Aunque bueno, quizá la van moviendo de un lugar a otro cada día, que también podría ser, ¿no? Pero fíjate, o sea, todo el daño que le ha hecho a su propio país. Despojo de las empresas en el extranjero, los 4.000 millones, los apoyar las sanciones, apoyarla, y ahora cuando si a Trump se le ocurre invadir Venezuela, esta tía estará ahí esperándolo para besarle el culo al hijo puta de Trump. En fin. Bueno,
Fíjate lo que... Bueno, esto no es lo que... Machado llamó a la intervención extranjera, incluso llamando directamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el arquitecto del genocidio en Gaza, para que ayudara a liberar Venezuela. Claro, seguramente quiere que Netanyahu haga con Venezuela lo mismo que con Gaza, ¿no? En fin. Ahí está lo que les decía, ¿no? María Corina Machado se encontraría en un apartamento de lujo en la Embajada de Estados Unidos. Este viernes el medio venezolano La Iguana TV denunció en base a fuentes oficiales que la dirigente ultraderechista venezolana María Corina Machado se encuentra escondida en un apartamento de lujo en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, desde donde coordinaría acciones terroristas contra Venezuela. La información es dada a conocer luego de que Machado sea vinculada a la frustrada operación con explosivos en Plaza Venezuela, en el centro de Caracas. Esta operación, desactivada por las autoridades, fue revelado este jueves por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Según el ministro, un total de 13 personas fueron capturadas y fue incautado un bolso con artefactos explosivos, teléfonos analógicos, 3 kilos de TNT, entre otros materiales estratégicos. El ministro detalló que el atentado planeado tenía como objetivo generar caos y temor en la capital venezolana y detrás del mismo figuran, además de Machado, los dirigentes de la extrema derecha Iván Simonovic y Juan Pablo Guaripa. Cabello aseguró que la operación contó con apoyo y financiamiento externo, señalando la implicación de Estados Unidos, unidades clandestinas y excomanditos que operan dentro y fuera del país. Las autoridades venezolanas han denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de planes desestabilizadores impulsados por sectores de la derecha radical en coordinación con agencias y representantes extranjeros. Este tipo de operaciones, según el gobierno, forman parte de una estrategia de guerra no convencional destinada a socavar la paz y la estabilidad del país. Bueno, y esa embajada supongo que sigue siendo propiedad de Estados Unidos, si no, pues ya la habrían arrestado, ¿no? Pues como ese edificio tiene inmunidad diplomática, ¿no? Bueno, a esa tipa deberían colgarla a una plaza, en una plaza y meterle una rata en la vagina. Sí, sí. Y eso sería... Bueno. Mientras tanto, un cambio de régimen pacífico, la ironía del Nobel de la Paz para María Corina Machado. La periodista de investigación Laura Lumer puso en entredicho los méritos de la opositora venezolana para obtener el galardón. El Nobel de la Paz para la dirigente ultraderechista de Venezuela, María Corina Machado, ha levantado indignación en buena parte del espectro político en Estados Unidos por varias razones. Este viernes, la periodista Laura Lumer consideró como una ironía que Machado hubiese ganado el premio, ya que sus acciones están promoviendo activamente un cambio de régimen violento en Venezuela. En una publicación en sus redes sociales, la comunicadora cuestionó cómo es que nadie habla nunca de lo rica que es esta mujer. ¿De dónde sacó su dinero? ¿Cómo es que su impulso a un cambio de régimen es pacífico? En criterio de Lumer, de ideología ultraconservadora y perteneciente al movimiento MAGA,
la persona que realmente merecía el premio era Trump, porque está trabajando para poner fin a las guerras. No, tenían que habérselo dado a los niños de Gaza, que eran... o albaneses. And I believe Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this. Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. thank you, and we'll stay in touch. And I promise we one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Thank you. Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for. Es como Milei, ¿no? Sionista radical y todo este rollo. Desde las antípodas de la política, la periodista Ania Parampil también repudió el premio para Machado y recordó que la venezolana aceptó dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar ONGs antigubernamentales, planeó golpes de Estado y abogó por una intervención militar directa en Venezuela para lograr un cambio de régimen en el país sudamericano. ¿Tiene alguna legitimidad el Comité Nobel?, cuestionó en sus redes sociales. Las críticas no provienen únicamente de periodistas. Hoy el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, puso en entredicho la decisión del Comité del Nobel asegurando que antepone la política sobre la paz. El presidente, bueno, eso ya lo hemos leído. ¿Quién es María Corina Machado? Una zorra. Bueno, mientras tanto, Estados Unidos, pues sigue aumentando los efectivos militares y tal cerca de Venezuela, lo que ahora, con esto del premio y tal, la intervención podría ser, pues, inminente, sobre todo ahora que, pues, se van a envalentonar y todo este rollo, ¿no? Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe y lanza una fuerza de tareas antidrogas en medio de las tensiones con Venezuela. Señores y señoras, denme unos segundos, me pongo un cafecito y lo leemos, que está el agua hirviendo, ¿ok? En un movimiento que profundiza la tensión regional, el Comando Sur de Estados Unidos, SOUTHCOM, anunció este viernes la creación de una nueva fuerza de tareas conjunta, Joint Task Force JTF, bajo el mando de la Segunda Fuerza Expedicionaria de Marines, 2MEF, destinada a liderar operaciones antidrogas y de seguridad marítima en el hemisferio occidental. El anuncio ocurre en un momento particularmente delicado, tras el envío de buques de guerra y aviones F-35 al Caribe y la reciente advertencia de Cuba sobre una posible agresión militar estadounidense contra Venezuela. La medida es interpretada por varios gobiernos latinoamericanos como una escalada estratégica bajo cobertura antidrogas. Una fuerza expedicionaria en el patio trasero latinoamericano.
El comunicado oficial del Southcom, con sede en Miami, detalla que la nueva JTF integrará capacidades expedicionarias de 2EMF con agencias interinstitucionales y aliados regionales, como parte de la Homeland Security Task Force. Su misión será detectar, interrumpir y desmantelar redes de narcotráfico transnacional mediante inteligencia, vigilancia aérea, patrullas marítimas y cooperación internacional. Las organizaciones criminales transnacionales amenazan la seguridad, la prosperidad y la salud de nuestro hemisferio, afirmó el almirante Alvin Halsey, comandante de Southcom. Formar una fuerza de tareas en torno al cuartel general de 2MEF mejora nuestra capacidad de actuar más rápido y con mayor profundidad junto a nuestros aliados, añadió. El teniente general Calvert Worth. ¿Qué pasó? Aprieta ahí. Calvert Worth, jefe del segundo MMF y comandante designado de la JTF, subrayó que se trata de una operación principalmente marítima. Utilizaremos patrullas navales, vigilancia aérea, interdicciones de precisión e intercambio de inteligencia para proteger a las comunidades vulnerables y reforzar el Estado de Derecho. Un despliegue con alcance político. La decisión llega pocos días después de que Donald Trump suspendiera los canales diplomáticos con Caracas, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con actores criminales y terroristas. Pues lo mismo que hacen ellos en Venezuela, o sea, y la bomba esa que explotó, o sea, no tenían ellos nada que ver. Desde entonces, Washington ha incrementado su presencia naval y aérea en el Caribe, con el argumento de combatir el tráfico de drogas y garantizar la estabilidad regional. Sin embargo, tanto Venezuela como Cuba denunciaron las maniobras estadounidenses como un intento de intimidación y proyección de fuerza, recordando episodios previos de presión militar sobre el Caribe. El canciller cubano alertó esta semana sobre peligros reales e inminentes para la paz y la estabilidad de nuestra América. La conformación de esta nueva JTF, directamente subordinada al Southcom, consolida el redespliegue de capacidades expedicionarias estadounidenses en el hemisferio, en un esquema que combina operaciones de interdicción marítima con el asesoramiento y presencia avanzada de marines, control marino y competencia estratégica. El anuncio refuerza la estrategia del Pentágono de controlar las rutas marítimas del Caribe y del Atlántico Sur, zonas consideradas críticas para el tránsito de energía, minerales y narcóticos. Al mismo tiempo ocurre mientras Rusia y Venezuela firmaron un nuevo tratado de asociación estratégica que incluye cooperación militar, tecnológica para la próxima década. Sí, los rusos les pueden dar armas y todo este rollo, ¿no? Pero los rusos no van a ir ahí a mojarse el culo para defender a Venezuela. Y más estando ya enmerdados en Ucrania, ¿me entiendes? O sea, no, eso no va a ocurrir. O sea, lo que sí que tendrían que hacer los rusos, aunque bueno, ahora, bueno, la política de Trump es bastante ambigua, ¿no? O sea, en Europa lo que él hace es retirar tropas estadounidenses, pero incentiva a los europeos a aumentar sus tropas. O sea, para Rusia el resultado es el mismo. O sea, están rodeados de tropas de la OTAN, ¿no? Fuentes diplomáticas en Caracas consideran que el despliegue estadounidense envía una señal directa a Moscú y a La Habana, consolidando el retorno de la competencia estratégica entre potencias en el Caribe. Para Washington, la creación de esta fuerza binacional apunta a fortalecer la disuasión regional y cortar las redes de narcotráfico, pero para sus detractores representa una nueva forma de militarización del espacio hemisférico bajo el paraguas de la seguridad. Bueno. Bueno. Los Yankees pues ya están cerca de Venezuela. En Puerto Rico y las Antillas holandesas. Y ahora quieren meterse
en otro país que es Granada. Estados Unidos pide alojar radares y personal técnico en una isla cercana a Venezuela. Bueno, no sé si lo veis. Ahí pone Maurice Bishop International Airport. Bueno, Maurice Bishop fue el presidente de Granada después de un proceso revolucionario antiimperialista, antiamericano. Cuando subió al poder, se alió con los soviéticos y con el Pacto de Varsovia. Y bueno, como es un país pequeñito y tal, pues los gringos rápidamente fueron ahí, se lo quitaron de en medio e invadieron el país, ¿no? Y ahora, más que por la importancia del país, la CIA creía que como Bishop era negro, los habitantes de Granada eran negros, hablaban inglés y todo el rollo, que eso podía influir sobre la población negra de Estados Unidos y crear alguna clase de desorden interno en Estados Unidos. Por eso, pues hicieron la intervención militar. Bueno, la petición de solicitud en plena escalada de Washington contra Caracas tras el despliegue estadounidense en el Caribe. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de las Exportaciones de Granada, una pequeña isla situada a poco más de 150 kilómetros de las costas de Venezuela, informó el jueves que Estados Unidos ha solicitado alojar equipo técnico y personal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Según el comunicado de prensa publicado por medios locales, a ver, disculpen, parece que me abdujeron los de la CIA o algo así. Los hemos criticado demasiado hoy. A ver, medios locales. La solicitud se refiere a la instalación temporal de equipo de radar y personal técnico asociado. La petición llega en un momento de incremento de las fricciones entre Estados Unidos y Venezuela a cuenta del despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico. El gobierno granadino informó que los ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores están evaluando y revisando cuidadosamente la solicitud y que la decisión se tomará únicamente después de que se completen todas las evaluaciones técnicas y legales. Además, desde el Ministerio de Exteriores, soy yo, Tomás, me persiguen a mí, jejeje, es contagioso. Bueno, podría ser.
Desde el Ministerio de Exteriores se aseguró que cualquier decisión atenderá a la soberanía de Granada, la seguridad pública y el interés nacional. Granada está integrada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, organización que el viernes de la semana pasada condenó la incursión ilegal y provocadora y el hostigamiento militar sistemático de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe. Desde el inicio del operativo en el Caribe, Estados Unidos ha perpetrado, bueno, eso ya lo sabemos. ¿Sabes? Tomas muchas fotos con las banderas rusas, es seguro que el peso de la grabación transmitida a la CIA y a la SAID decadente Cipaya, a la SIDE decadente Cipaya. Sí, claro, o sea, no, y no necesitan espiarme los mensajes ni nada, o sea, solo viendo mi programa ya les queda claro que no simpatizo mucho con ellos. Entonces, bueno, lo que les decía de Granada, ¿no? Este es Maurice Bishop el que da nombre al aeropuerto. La minúscula isla del Caribe que enfureció a Washington. Con menos de 100.000 habitantes y un territorio 4 veces menor que la capital mexicana, esta nación antillana inspiró sueños en toda América Latina y exasperó de tal forma a la Casa Blanca que Estados Unidos decidió emprender su propia invasión en el continente en casi 2 décadas. O sea, básicamente los granadinos saben que si ellos ahora se niegan a que los putos yanquis pongan ahí su base, pues oye, ya han invadido el país una vez, o sea que es un país mini, ¿no? O sea, 100.000 habitantes, lo cual significa que el, eh, el ejército el ejército granadino pues debe tener, pues yo qué sé, quizás 1.000 o 2.000 soldados, ¿me entiendes? O sea, con un mini ejército y un territorio que pues se ocupa fácilmente, pues bueno, poca cosa pueden hacer contra los gringos, ¿no? Si los gringos dicen que quieren una base ahí, pues poca cosa pueden hacer ellos, simplemente pues dejarlos, porque si no los dejan, pues bueno, pueden pasar 2 cosas. Que los gringos lleguen y simplemente se pongan ahí por la jeta y digan, no, no, aquí, esto, nos quedamos aquí, el aeropuerto y vosotros, oye, nos dejáis en paz, ¿vale? O invadir todo el país y lo cual serviría de aviso a Venezuela, ¿no? Granada es una pequeña nación insular ubicada en el norte de Trinidad y Tobago y al sur de San Vicente y las Granadinas, en pleno mar Caribe. Como muchos de los territorios antillanos, estuvo bajo la égida del Reino Unido hasta el 7 de febrero de 1974, cuando obtuvo su independencia. Pocos años después, la situación daría una vuelta de tuerca en una dirección que la Casa Blanca estimó demasiado peligrosa y que habría de desembocar en una nueva intervención armada del país norteamericano en el Caribe. Esta es la independencia que de alguna forma está articulada con lo que se ha conocido como el Commonwealth, Mancomunidad de Naciones Británica. No hablamos de una autonomía en pleno, sino más bien como de crear gobiernos autónomos, pero que al nivel de la investidura del Estado siguen estando atados a lo que es el Reino Británico. Matiza el historiador venezolano Carlos Franco Gil, coordinador del área de posgrado del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, en entrevista concedida a RT. Bajo las condiciones y tras la ruptura parcial de los lazos con la metrópoli colonial, se instaló en esa isla un gobierno liderado por el sindicalista Eric Gairy, fundador del Partido Laborista Unido de Granada, quien acumulaba una dilatada experiencia parlamentaria y había ejercido el cargo de primer ministro desde 1967.
Como sucedió con la mayor parte de los procesos de descolonización que tuvieron lugar entre las décadas de 1950 y 1970, la Guerra Fría que libraban Estados Unidos y la Unión Soviética también funcionó como telón de fondo en Granada, de manera tal que, aunque Washington no estaba directamente involucrado, sí quería impedir a toda costa que otro gobierno caribeño se sumara a la órbita de Moscú, y la administración de Kerry ofrecía garantías en esa dirección. Empero, en 1979, Maurice Bishop, líder de la agrupación marxista Movimiento Nueva Joya, NJM, por sus siglas en inglés, encabezó un golpe de Estado incruento para deponer a Gairy, con el propósito de adelantar un ambicioso programa de reformas sociales que contrastaba con el interés del líder laborista enfocado en transformar rápidamente una economía agrícola a una basada en el turismo. Para las autoridades estadounidenses, la ventana de oportunidad para ejecutar una invasión militar se abriría en octubre de 1983, cuando Bishop fue depuesto. No obstante, se trataba de un plan que vislumbraba en el horizonte antes de que ese evento tuviera lugar, y que no se explica sin considerar la mezcla de circunstancias internas que favorecieron la por entonces relegada práctica de intervención militar foránea en el continente. Tensiones acumuladas. La disputa entre los marxistas encabezados por Bishop y el laborismo de Gairy comenzó antes de la independencia. En 1974, el NJM intentó forzar la salida del primer ministro mediante manifestaciones populares. No lo consiguió y antes bien, durante los años siguientes la represión arreció y el gobierno aumentó su control sobre los medios de comunicación y otras vías de expresión, al punto de prohibir el perifoneo callejero en favor del NMJ. Estaba viendo cuáles países apoyarían a Venezuela en caso de que estalle la guerra con Estados Unidos. ¿Podría Venezuela convertirse en la Ucrania de la TAM? Pues no sé. A ver, países que apoyarían a Venezuela, pues claro que apoyarían, pues oye, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, probablemente Corea del Norte, Bielorrusia, pero todos esos países sería un apoyo diplomático o como mucho les mandarían armas, ¿no? Armas y provisiones, pero ninguno de estos países está dispuesto o está en condiciones de mandar a sus propios soldados ahí a luchar por Venezuela, ¿no? El fracaso del NJM en derrocar a Eric Gairy mediante protestas masivas en 1974 obligó a sus líderes a participar en las elecciones parlamentarias, a pesar de que consideraban que el proceso electoral era lamentablemente deficiente, refiere el historiador John Angus Martin. Aunque esos comicios pautados para 1976 y celebrados en condiciones desventajosas para la oposición, no se tradujeron en una victoria electoral para la coalición encabezada por Bishop, que sin embargo cosechó cerca del 49% de los votos. Sí dejaron establecido que el bloque que adversaba a Gairy era fuerte, que contaba con un gran arraigo popular y que pretendía seguir disputando el poder. Así, apunta Martin, para 1979 muchos creían que el Parlamento se había convertido en una parodia, con Gairy siempre como protagonista y la oposición bajo el mando de Bishop en un reticente reparto secundario. Para el experto, el funcionamiento del modelo político granadense, émulo del británico, se había convertido en una caricatura al tiempo que reflejaba las debilidades inherentes de dicho modelo. A la larga, la ausencia de representatividad de un grupo político que no era una pequeña minoría acabó por decantar la balanza hacia el inusual golpe de Estado de marzo de 1979, donde destacó la ausencia de violencia y de bajas que suelen caracterizar a este tipo de eventos. Este movimiento, en la medida que toma el poder de una forma no violenta, a pesar de ser, digamos, historiográficamente concebido como un golpe de Estado incruento, o sea, que no generó bajas, que no generó mayor estrago, un golpe, una toma de poder con un gran apoyo popular. Inició una agenda precisamente de dar a la población, digamos, las mejores condiciones posibles, tomando en consideración lo que es Granada. Abunda, por su lado, Franco Gil. Ahí está Bishop con Fidel Castro, ¿no? Y Daniel Ortega, wow. Apenas se le conoce a Daniel Ortega ahí. Daniel Ortega es el de la izquierda. Está joven ahí, Daniel Ortega.
Cambiarlo todo a la usanza de los tiempos, la orientación marxista-leninista del NJM y del propio Bishop venía aparejada de propuestas de transformación radical del orden existente, que tenían como ejemplo más cercano la Cuba de Fidel Castro y de seguidas la gesta de los sandinistas en Nicaragua, que triunfaría apenas unos meses después. No obstante, la mejora de las condiciones de vida bajo el ideario de la revolución socialista que planteaba Bishop suponía apenas la puesta en marcha de asuntos como la inversión en obras de infraestructura o la ampliación del acceso a la salud y a la educación, cosas que, vistas en su contexto, no necesariamente se traducirían de inmediato en cambios profundos en la estructura social del país isleño. Pese a ello, Bishop fue rápidamente satanizado en la prensa occidental, lo cual, en criterio de Franco Gil, abandonó decisivamente para que otras naciones de la región, donde el dominio de Washington estaba consolidado, se hicieran a un lado y decidieron dejarlo sin más apoyo efectivo que el de La Habana y Managua. El tema es cómo los medios de comunicación y la narrativa que se hace desde Estados Unidos van creando esa figura de Bishop como un dictadorzuelo caribeño. Autor, un dictadorzuelo caribeño. Ah, ¿dónde hemos visto esa caracterización? ¿Dónde hemos visto? Repetición de estamos viendo el mismo sistema ahora mismo, ¿no? Maduro es un dictador, Maduro esto, Maduro es antisemita, Maduro es un narco, Maduro esto, Maduro lo otro, Maduro. Oye, en Argentina, el gran amigo del Trompas también tiene narcos en su gobierno. ¿Por qué Trump no envía barcos a Argentina para echar a Milei? Son narcos. ¿No quiere luchar contra el narcotráfico? ¿Ya no le interesa? ¿O solo quiere luchar contra los narcotraficantes que políticamente no son afines a él? Que bueno, eso de que Maduro es un narco, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece muy... ¿Cómo te diré? O sea, demasiado... Como que es una excusa, ¿no? Que se montan ellos para ir contra Maduro, ¿no? Autor de todos los desmanes que para la época se dibujan en torno a lo que es la alternativa socialista y comunista. Hay allí toda una construcción mediática sobre lo que está pasando en Grenada, que construyen el relato de un gran villano, puntualiza el especialista. La era Reagan. Si bien durante la administración de Jimmy Carter entre 1977 y 1981 las acciones de la Casa Blanca sobre Granada se centraron en la vigilancia cercana, el desprestigio mediático y los cercos diplomáticos en el área latinoamericana y caribeña, ello habría de cambiar con la llegada al poder del republicano Ronald Reagan entre 1981 y 1989 y su doctrina de política exterior conocida a posteriori como el reaganismo. El reaganismo termina siendo una expresión de lo que yo he calificado como una doctrina que tiene como quinta esencia fundamental lo que es la expansión y que ve a la América Latina como una especie de patio trasero por un lado y por el otro como una especie de área vital, refiere Franco Gil a RT. De este modo, la figura que de Bishop se hace en la era Reagan ya no es solo indeseable, sino que se entiende como una suerte de semilla que, dejada a su aire, sería capaz de expandir el comunismo en el hemisferio occidental. Por ello, la potencia norteamericana se impuso a sí misma la necesidad de conjurar a través de cualquier método, incluyendo la vía armada, la amenaza de una nueva Cuba en el Caribe. Pese a que su última intervención en esa parte del mundo databa de 1965, cuando el blanco fue la República Dominicana. Entre tanto, para 1983 la correlación interna de fuerzas había cambiado dentro de Granada. El ala militar que inicialmente apoyó a Bishop en la toma de poder toma distancia y asume posturas más ortodoxas. La tensión acumulada por el desplazamiento de los mandos castrenses dentro del gobierno acabó por derivar en otro golpe de Estado. Cuando ocurre el golpe del 83 contra Bishop, precisamente lo lleva a cabo el viceprimer ministro Bernard Coard, que en la coalición del gobierno era del ala militarista que de alguna forma había sido relegada por Bishop desde el 79. Hay entonces como una sobrealerta, por así decirlo, en los Estados Unidos, sintetiza Franco Gil. Mezcla mortal. Bishop y otros altos miembros de su administración fueron detenidos por las fuerzas leales a Coard el 13 de septiembre de 1983. El evento se tradujo en una suerte de cortocircuito, no esclarecido, en las relaciones con Cuba, la Unión Soviética y su órbita de influencia, como también con países no alineados que simpatizaban con el movimiento granadense. Apenas 6 días más tarde, una revuelta popular consiguió que el primer ministro y sus colaboradores recobraran la libertad. Sin embargo, el golpe no estaba conjurado y tropas a cargo del general Hudson Austin, leal a Coard, los capturaron y los ejecutaron. Austin tomó el poder y en Washington
consideraron que era el momento propicio para intervenir militarmente. Había, por tanto, que construir pretextos que justificaran la invasión. En primer lugar, aprovecharon la coyuntura para reflotar la denuncia de que el aeropuerto de Point Salines, que se construía en Granada con ayuda de internacionalistas cubanos, tenía fines militares y no civiles, pese a que Bishop y otros voceros habían desmentido esa afirmación en reiteradas ocasiones. En concreto, desde Estados Unidos aseguraron que podría servir para alojar armamento cubano soviético, una aseveración que luego se demostraría totalmente falsa. En un segundo alegato, Washington proclamó la necesidad de garantizar la seguridad de unos 600 estudiantes estadounidenses de la Escuela de Medicina de la Universidad de St. George, supuestamente comprometida con la inestabilidad política. Lo descrito, más la retórica anticomunista propia del reaganismo y el pedido de intervención de la Organización de Estados del Caribe Oriental, OECO, se construyeron en motivos para que el 25 de octubre de 1983 el ejército estadounidense pusiera en marcha la Operación Furia Urgente, que implicó el despliegue de unos 7.000 efectivos militares si se incluyen las tropas de la propia OECO. La resistencia fue mínima, aunque se registraron algunos combates por parte de los militares liderados por el gobierno de facto. Estados Unidos controló enteramente la isla el 2 de noviembre de 1983. O sea, duraron una semana los granadinos, ¿no? Así desplazó a Houston Austin e instaló un liderazgo proestadounidense hasta el año siguiente, cuando tuvieron lugar unas elecciones en las que venció el conservador Herbert Blaise. La acción también dejó en evidencia que no había presencia armada cubana, como sostuvo Washington. En su lugar quedó claro que los colaboradores enviados por el gobierno de Fidel Castro solo participaban en la construcción del aeropuerto de Point Salines y en misiones médicas. Tras ser apresados por las tropas estadounidenses, fueron devueltos a su país. La invasión a Granada consolidó la posición de la Casa Blanca en el Caribe y envió a los otros gobiernos de la región una clara advertencia que, tristemente, no ha quedado en el pasado. Si se contravienen los intereses de Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en cualquier país de A ver, ¿se me oye ahora? ¿Te hizo caer de vuelta? Sí. Al parecer me vigilan todo el tiempo. Y yo te pasé los vídeos, Tomás, no lo puedes negar. ¿El qué me pasa? Ah, los donde pones las banderas y tal, sí. Shaya, ¿eras tú la que llamabas hace un momento? ¿Cuál es el rollo? ¿Querías algo? Porque bueno, o sea, ahora creo que tú misma puedes ver que no te puedo contestar, atender. No, ahí estoy. Ok, perfecto.
No, es que estos son pequeños cortes del internet, pero no sabías que estaba en vivo, mujer, pues cada día a esta hora estoy en vivo, o sea, no. Desde los últimos 2 meses, cada día estamos aquí en el programa. Ya te dejo el mensaje, ok. En Holanda, ¿cuántos dólares cuesta un café con leche? Café con leche, pues no sé, el más barato, 1,5 euros. Lo que pasa es que aquí te lo dan con leche esa, o leche en polvo, o leche de esa que es especial para café. O sea, el café con leche como, no sé cómo será en Argentina, pero en España un café con leche es un café solo, luego con un vaso de leche añadido, más o menos. En cambio aquí te dan un café, o sea, lo que en España se llamaría un café americano, ¿no? O sea, mucha agua y poco café, ¿no? Y bueno, luego tú si quieres te puedes añadir azúcar y leche, pero la leche suele ser de esta de especial para el café, ¿no? Que yo cuando llegué aquí pensaba que era leche normal y me la bebía así a palo seco. Y, ¡uf! ¿Qué mierda es esto, brother? Bueno, toma sabor, o sea, pues estaba por otro lado, ok. Sí, no, sí, yo ya me acabo de tomar un café. Ok, seguimos. La invasión a Granada consolidó la posición de la Casa Blanca en el Caribe y envió a los otros gobiernos de la región una clara advertencia que tristemente no ha quedado en el pasado. Si contravienen los intereses de Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en cualquier país de la forma que lo estime conveniente, incluida la vía militar, advierte Franco Gil. La lección no ha sido olvidada y el historial de invasiones e injerencias estadounidenses en América Latina es fiel recordatorio de ello. No obstante, a diferencia de otras acciones anteriores y posteriores, la operación Furia Urgente ha quedado relegada a un pasmoso olvido, particularmente en los países hispanohablantes, donde el nombre de Maurice Bishop dice poco a cada vez menos gente. Sobre esto último, Carlos Franco Gil destaca que desde el mundo hispano la noción del Caribe se circunscribe a aquellas naciones con las que se comparte una lengua común, como Cuba, República Dominicana o Puerto Rico, lo que limita fuertemente la capacidad de comprender la diversidad histórica, social y antropológica de esa zona, geográficamente muy cercana pero culturalmente alejada. Para luchar contra la desmemoria, puntualiza el especialista, hay que abandonar los marcos mentales basados en las delimitaciones construidas por los centros de producción de conocimiento en Occidente y empezar a mirarnos hacia adentro en nuestras propias complejidades. Bueno, fíjate que comentan aquí, si se escribiera una por página por cada crimen del podrido imperio gringo sería una enciclopedia de miles de páginas. Algún día tienen que caer. William García, un vil crimen. Sin hacernos bola ante la retórica que usa Estados Unidos al mencionar a los que levantan la cabeza para quejarse de las ofensas y daños que les propicia Estados Unidos a los diferentes países del mundo, y esto así se llama terrorismo. Si el mayor terrorista del mundo es Estados Unidos, el único país que ha invadido, explotado y aniquilado poblaciones de 40 países del mundo en las últimas décadas del siglo XIX y XX, y tienen el cinismo sus portavoces presidenciales de hablar de ser terroristas los que se atreven a levantar la voz contra sus abusos. Ya basta, asesinos, genocidas, esto es lo que son. Bueno, pues ya lo ven. Y como este país, pues probablemente acabará Venezuela también. Lo que pasa que, bueno, con un país así pequeñito, de 100.000 habitantes, pues lo tienen fácil, ¿no? Mientras Venezuela será un poco más complicado. Aunque yo creo que fácilmente también lo... Bueno,
¿Cómo es la comida europea? Pues depende de dónde vayas. Europa tiene muchos países. Van a caer, pero nos va a llevar a nosotros entre las patas, es posible. Estoy viendo a un chef de España lo que cocina. Y se queda corto en esa nota, posiblemente. Gente sí saben que en todos estos están pareciendo ojos. ¿Eh? ¿Pareciendo ojos? No sé. Bueno, pues, señores y señoras, vamos a ir a otro tema. Ahí estoy de nuevo. A ver. Conoce a las jóvenes solteras que se vuelven célibes, pero no por la razón que esperarías. Increíblemente difícil. Ok. ¿Esto qué es? ¿Como una nueva moda o algo así? Lovecraftiano.